Soy Mónica Pinilla y junto a Pablo Santoyo dirigimos el programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada de Desafíos Actuales. Gracias por conectarse y de manera especial un saludo también al director William Sabogal, director de Emisora Clásica Radio. Pablo, bendecida noche. Hola Mónica, qué alegría estar nuevamente Sí. y bueno, muy contentos de poder continuar con nuestro programa y rogando la bendición del Señor, rogando que muchos se conecten, puedan compartirlo también, Así porque hoy es. vamos a hablar cosas muy importantes. Claro, y sobre todo también invitar a los oyentes, estamos en vivo, son las 7:33 de la noche y muy importante lo que estás diciendo, la información, la emisión que vamos a compartir el día de hoy es relevante y es importante que todos las conozcamos. Y empezando de una vez, Pablo, pues el tema que vamos a tratar es el cristiano y la pornografía. Sí, Mónica, un tema que definitivamente nosotros acabamos de pasar una pandemia que afectaba a nuestra salud, pero hace algunas décadas estamos viviendo una epidemia profundamente moral que está afectando la vida, que está afectando la familia, que está Así es. afectando nuestras naciones y tiene que ver con este asunto. Entonces, pareciera que volvimos a los días de Sodoma y Gomorra, parecía que estamos viviendo tiempos donde la inmoralidad se promueve, se acepta, Así se es. tolera. Entonces cada vez, como decía un autor, estamos viendo una sociedad más enferma, una sociedad que enloquece en sus pecados, en sus locuras. Y este tema ha avanzado tanto en nuestros días que creemos muy importante pues tratarlo a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, el Señor sea dándonos gracia y sabiduría. Muy oportuno, ¿no? Porque reconocemos que hace mucho daño este tema, el cristiano y la pornografía. Estamos hablando del daño en la sociedad, en mujeres, en familias, que ya tocaremos este tema, ¿no? En profundidad. Así que todos estamos atentos también de sus comentarios, retroalimentación, preguntas. Y yo quisiera, Pablo, empezar con una óptica general y agradezco si nos puedes orientar a todos sobre esa visión general, esa visión mundial sobre la pornografía. Bueno, Mónica, nosotros vivimos una sociedad donde prácticamente el 38% de las personas piensa que ver escenas explícitas de sexo no es malo, que fantasear en nuestra mente, en nuestro corazón, con personas hablando de asuntos sexuales no es malo. Y generalmente nuestra sociedad piensa que la pornografía no es mala. Sí. Hoy en día prácticamente tú en un noticiero ves que se está entrevistando a una actriz como si fuera toda una celebridad. Entonces vivimos en días como los que dice Pablo ahí en Efesios, donde los hombres, los gentiles, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a todo tipo de lascivia. Nosotros vivimos en una sociedad que perdió la sensibilidad, el Qué pudor, perdió los valores, perdió la pureza y cada vez más, como decíamos ahora, se promueve, se acepta y se está llegando a todo tipo de depravación en el área moral y en el área sexual a raíz de esto. Entonces definitivamente vivimos en un tiempo donde a lo malo Así es. se le llama bueno, Y a lo bueno. malo se le está promoviendo, a lo malo se le está aceptando y todo eso está socavando la integridad de nuestras naciones, la moral de nuestra sociedad y pues estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, como decíamos ahora, casi Sí, como Sodoma y sí. Gomorra en estos Y sentidos. se normalizan, ¿no? Es decir, ya no se escandalizan, sino vemos que desafortunadamente está tomando una gran relevancia y se generaliza y se aprueba, es normal también. Y tú nombraste hace un momento un número, una cifra, y quiero preguntarte si hay formas de saber una estadística, un número, porque al interior del hogar, o tal vez familias o círculos, podemos decir, se sufre de pornografía. La gente está consumiendo pornografía, pero ¿hay alguna forma de tener algún número o estadística que nos puedas compartir? Hay muchísimas, Mónica. Cualquiera que entre a internet, él va a poder ver las cifras que tiene esta industria, porque esta es una industria que ha crecido en las últimas décadas de manera alarmante. Por ejemplo, se dice que para nuestros días hay aproximadamente 43.337 sitios web de pornografía y la industria del
porno genera al año casi 15.000 millones de dólares. Está entre las 10 industrias más lucrativas a nivel mundial. Se dice que prácticamente la industria de la pornografía es igual de consumida que lo es, por ejemplo, la industria de Netflix. Casi el 25% del tráfico en internet es de pornografía. Y Hollywood hoy en día produce 11.000 películas para adultos por año, que sería 20 veces más la producción de películas de otro tipo. Entonces estamos viendo unas estadísticas impresionantes. Por ejemplo, uno de los sitios web más famosos de este material reporta que recibe diariamente 115 millones de visitas diarias. 115 millones de visitas. Imagínate, o sea, parece ser que la pornografía está siendo consumida de manera amplia. Sí. La gente está gastando dinero, tiempo y esfuerzo para acceder a ella. Ahora, las estadísticas no solo tienen que ver en cuánto dinero produce, cuánto se consume, sino también tienen que ver el grupo de personas que está consumiéndolas. Se dice que el promedio de las personas que comienzan a ver pornografía en internet se inicia probablemente desde los 9 años. O sea que los primeros consumidores están en una edad promedio de 9 a 16 años. Por ejemplo, en Canadá, en la ciudad de Alberta, se hizo una estadística en niños de 13 años. Y la estadística arrojó que 1 de cada 3 niños de 13 años ya era un consumidor habitual de pornografía. En jóvenes se han hecho estadísticas, hay un informe que hace una organización de jóvenes o de cuidado de jóvenes, asegura que el 70% de los jóvenes adolescentes consumen pornografía habitualmente. O sea, 7 de cada 10 jóvenes actualmente consumen pornografía. De ese porcentaje, el de hombres consume un 81% a diario. Y en mujeres consume no tan regularmente, pero sí lo consume habitualmente un 40%. O sea que es un problema que comienza en la niñez, sí. Casi a los 9 años ya un niño puede estar expuesto a este material. En la juventud se aumenta, llevando casi a un porcentaje de varones, 7 de 10, y a un consumo prácticamente diario en los hombres, aunque las mujeres también hacen parte ahora de las estadísticas de consumo de pornografía. Claro. Otro instituto, haciendo una encuesta, eso lo hizo la BBC, hizo un estudio con 1.000 mujeres, de las cuales el 47% aceptó haber consumido alguna vez pornografía y el 14% de esas mujeres confesó haber desarrollado una adicción a esto. Entonces estamos dándonos cuenta que no es solo un problema de los hombres, sino sí. de las mujeres. Ahora, Mónica, lo tremendo es que cuando se hacen estadísticas en el ambiente de la iglesia, esto también llegó al campamento de los santos. Por ejemplo, una cumbre de hombres en Oregon, donde asistieron 22.000 hombres, todos ellos cristianos, con liderazgo o algún trabajo ministerial. Cuando se hizo un llamamiento público acerca de quienes estaban consumiendo pornografía en ese ambiente, 30% de los asistentes aceptaron que lo estaban haciendo. Cuando el predicador volvió a confrontar a los oyentes e hizo un segundo llamado, el 70% de los hombres que estaban ahí se colocó en pie. O sea que esa estadística de 7 de cada 10 jóvenes en el mundo también la estamos encontrando en la iglesia. Sí. Ahora, no solo en un ambiente masculino, sino también tenemos estadísticas de la mujer en la iglesia consumiendo. No solo eso, por ejemplo, el ministerio de Roger Chapman, que es un ministerio de pastoral con enfoque en la familia, él reporta que el 20% de las consejerías que ellos hacen para familias tienen que ver con este tema. Pornografía. Ahora, en su libro Las batallas secretas de los hombres, Patrick Menz, él realiza una encuesta entre pastores
Y él revela que de esos pastores que él entrevistó, 64% de ellos están luchando con adicción Wow. a la pornografía de manera compulsiva, ¿sí? Y todas las prácticas que están asociadas a este tema. Esto es un asunto muy serio, Mónica. O sea, si nosotros nos vamos a dar cuenta y levantamos el tapete de la sala, Sí. la pornografía está destruyendo nuestra sociedad y gran parte de la iglesia. Además que estamos mencionando números, unas cifras impactantes, pero vamos realmente a lo profundo que son personas, hijos, esposos, familias, las que realmente están siendo tocadas por este flagelo. Y pensando precisamente en estas personas, quiero preguntarte y hablar muy claramente sobre las consecuencias de la pornografía. Bueno, Mónica, son muchas y no somos como si se estuviera diciendo, no, es que somos cristianos, somos alarmistas, somos fanáticos. En realidad, muchas de las consecuencias que vamos a mencionar, ya la misma ciencia las está estudiando, ya tú vas a encontrar muchos artículos científicos de psicólogos, psiquiatras, que están valorando a las personas que tienen adicción a la pornografía y que ven estas consecuencias. La primera consecuencia es que la pornografía genera adicción, ¿sí? Porque cuando la persona consume, eso genera dopamina, lo que hablábamos la vez pasada de las redes sociales. Sí. Entonces, esto tiene un efecto tremendo, porque toda adicción tiene un efecto sobre el hombre, un efecto psicológico, un efecto físico y ciertamente un efecto espiritual. Entonces, la persona que comienza a consumir generalmente se engancha, ¿sí? Porque esto genera adicción. Claro. Quiere decir que esa persona va a querer consumir más para satisfacerse. Entonces, ese sería uno de los primeros efectos negativos que tiene la pornografía. Genera adicción y todas las consecuencias que esto tiene. Físicamente, la persona que consume pornografía, esa práctica va a estar acompañada de otras cosas. Por ejemplo, generalmente va a estar acompañada de masturbación. Entonces, cuando genera una práctica de adicción, eso tiene un efecto físico, principalmente en el caso del hombre. Eso va a afectarlo en su eyaculación y en otras experiencias físicas de él. Generalmente el adicto a la pornografía también tiene problemas con el sueño, porque eso le genera insomnio. La adicción genera insomnio. También generalmente este tipo de personas que están siendo enganchadas con la pornografía, ellas van a tender a ser personas que se tienden a aislar, ser muy solitarias, siempre en internet, siempre en el computador o siempre en el celular. Y ya en los casos graves, pues la adicción genera depresión. La adicción puede generar trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad e incapacidad para formar relaciones significativas. Entonces, ese sería un primer efecto, si lo podemos decir, físico y natural que recibe la persona que queda enganchada y se vuelve adicta a la pornografía. Ahora, ya hablando de un aspecto más espiritual y moral, la pornografía es muy grave o es un pecado serio porque ella está robando la inocencia y la pureza de nuestra generación. La visión que muestra la pornografía del sexo hace que nosotros banalicemos la dignidad del hombre y de la mujer, volviéndolos objetos que solo están para complacernos, ¿sí? Sí. Entonces, eso es una distorsión profunda que daña la visión o la identidad de hombres y mujeres cuando son expuestos desde temprana edad. Porque el hombre comienza a ver a la mujer prácticamente solo como un objeto en el cual se puede satisfacer. Entonces, la visión de tener sexo sin ninguna muestra de amor, de compromiso o de pudor hace que nosotros veamos a las personas como objetos. Y eso es la antítesis de lo que sería el amor. Entonces, nosotros volvemos a las personas un objeto que podemos usar como prácticamente como hacen los animales. Entonces eso daña pues el diseño del sexo, el lugar que Dios le dio en su propósito. Entonces desvirtúa el amor y todo lo que va acompañado
en la relación matrimonial. Y otra cosa que es bien importante en esto, Mónica, es que se roba la inocencia. Porque cuando tú pones un niño de 9 años, imagínate, Es un niño. o una niña de 10 años o de 11 años y las pones a ver cierto tipo de imágenes, eso genera una impresión profunda en el corazón y afecta muchas veces la identidad tanto del hombre y la mujer. Mira que hace unos años, Mónica, casi todos los casos, en su mayoría, que teníamos de homosexualidad, venían de fruto de una experiencia traumática en la niñez. Alguien los tocó, alguien abusó de ellos, y generalmente la mayoría de casos de homosexualidad estaban ligados a eso. De unos años para acá, y esto yo te lo puedo decir no solo porque en estadísticas está, sino por la experiencia pastoral que tenemos, muchos de los hombres y mujeres de estos días que están luchando con la homosexualidad fue porque fueron expuestos a pornografía a temprana edad. Por supuesto. Y eso desvirtuó la imagen tanto de ellos como de hombres, como de mujeres, generando confusión, trauma y desviación en el área sexual. Entonces hay un daño no solo físico para las personas que lo están viendo, sino hay un daño espiritual, porque ya el hombre que va caminando no ve a una mujer como una persona que fue hecha a la imagen de Dios, sino cambia su imagen y ahora la ve como un objeto, como un pedazo de carne que él quiere comerse, ¿sí? Entonces ya el hombre ya no puede ver con los ojos de la belleza de Dios a una mujer, sino ahora la ve solamente con los ojos de la lujuria y con el deseo de complacerse. Entonces eso afecta tanto moral como psicológicamente al hombre. Y la parte espiritual es tan grave, Mónica, porque los pecados que la Biblia más denuncia por su gravedad y por sus consecuencias son los pecados sexuales. Sí. Y esto es un asunto que tiene que ver con un pecado sexual. Entonces, este tipo de pecados, que además de ser muy destructivos, se cultivan en lo oculto, generalmente llevan a las personas a un tipo de esclavitud y de oscuridad que los aleja profundamente de Dios. Entonces comienzan a vivir una vida lujuriosa, lasciviosa, profunda, adictiva, y lo tremendo, Mónica, es que nadie sabe, porque como decíamos, se cultiva en lo secreto. Entonces la persona encuentra en la pornografía lo que yo diría ahí en Proverbios 7, la casa de la ramera. Y la casa de la ramera, la palabra la describe como un lugar tan peligroso que los que lleguen ahí no van a salir de ahí. Entonces la pornografía tiene un profundo poder espiritual para captar el alma de las personas y dañarlos moralmente, espiritualmente, robarles su pureza y llevarlos a prácticas muy adictivas como las que mencionábamos ahorita. La masturbación, la inmoralidad mental, y es una puerta que se abre. Esto es como la droga. Sí. No, creo que tiene de mala la marihuana. Pues la marihuana, aunque parezca que algunos la defiendan y no es tan grave, es muy grave, porque ya de por sí ella genera mucha adicción, pero también es la puerta para otros tipos de drogas peores. Asimismo pasa con la pornografía. Sí. Generalmente el consumidor habitual de pornografía no va a quedar solo en la pornografía, o aunque quede solo en la pornografía, él va a ir profundizando en la misma pornografía, porque la pornografía tiene como niveles de corrupción. Entonces él va a comenzar viendo esto y después va a querer ver más, algo más explícito, entonces va a sumergirse más, algo más grotesco. Entonces él va a terminar, y hay un tipo de pornografía que ya raya en el crimen, la violación, el maltrato, y hay gente que sin darse cuenta, habiendo comenzado en algo muy leve, sí, entró a unas profundidades de inmoralidad tenebroso que no se imagina. Ahora, no solo con la pornografía, hay hombres que comienzan ahí y terminan en la infidelidad, sí, terminan destruyendo sus matrimonios, terminan en la homosexualidad, terminan en la perversión. Y sabes, Mónica, que una característica de los violadores en serie, generalmente el violador, el asesino de mujeres, es un adicto a pornografía. Entonces uno se da cuenta que la profundidad del pecado no tiene límites, y un abismo llama a otro abismo, y la persona que
comienza a caminar estos pasos tan oscuros, se va hundiendo en la bajeza de este pecado y puede llegar a cometer cosas que él no se imagina. Entonces, realmente esto es algo serio, realmente esto es algo que nosotros necesitamos considerar con toda verdad, también con amor, y advertir a nuestra sociedad y a la misma iglesia de los peligros que se encuentran en este pecado. Y es necesario hablarlo con claridad, como se está haciendo en esta emisión, Pablo, porque muchos dirían, ¿eso a quién le afecta? ¿A quién le estoy haciendo daño? Pero tú mismo lo has mencionado, lo catastrófico, todo lo que trae detrás de este tema de la pornografía. Y esto me lleva a preguntar, Pablo, sobre nosotros los cristianos. ¿Cómo debemos manejar este tema? Nosotros como cristianos, ¿cómo debemos ver la pornografía? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Mónica, porque una cosa es cómo lo ve la iglesia a la luz de la palabra y otra cosa es cómo lo ve el mundo. Como lo decíamos, el mundo y lo promueve. Seguramente sería bueno hablar un poco más adelante de la industria de la pornografía, como no de los que consumen, sino lo que está detrás, lo que viven las actrices, lo que viven todo eso, porque eso todo es un mundo realmente muy oscuro, pero el mundo cree que está bien. Tanto como decíamos que hoy el 40% de las personas, si tú les preguntas, van a decir que no tiene nada de malo. Pero la iglesia tiene una visión de esto, claro que tiene que salir de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que el consumo de pornografía es un pecado asociado a la inmoralidad sexual. La palabra griega que las escrituras usa para hablar de fornicación es porneia, de ahí viene pornografía también. Entonces, todo tipo de acto sexual inmoral, la Biblia lo condena. Sea relaciones prematrimoniales sexuales, sea relaciones fuera del matrimonio, sea el uso de pornografía, masturbación, lujuria, todo lo que es inmoralidad sexual, la Biblia lo condena. La Biblia dice así que, pero fornicación o toda inmundicia aún ni se nombre entre nosotros como conviene a santos. O sea, Dios muestra que esto es pecado y que los hombres de Dios no deben tolerarlo, no deben permitirlo y no deben promoverlo. Al contrario, la Biblia nos dice que nos debemos apartar. Dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. O sea, el cristiano no debería estar de acuerdo, tolerar, mucho menos participar de esto. Al contrario, la iglesia, como lo estamos haciendo en este momento, es llamada a ser la conciencia de esta sociedad, porque esta sociedad se está enfermando, o sea, está enloqueciendo en sus placeres y en sus pecados. Y la iglesia tiene que, como luz del mundo, señalar aquello que es pecado como pecado, advertir las consecuencias de esto y hacer notar que por estas cosas es que viene la ira de Dios. Pablo dice ahí en Colosenses 3:6, hablando de eso, de fornicación y de todo tipo de inmoralidad, que los hombres, aunque lo quieran negar, por eso es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, para Dios es un pecado, porque es inmoralidad, aunque se geste en el corazón y no llegue a actos físicos. Jesús dijo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró en su corazón. Porque para Dios no solo es pecado lo que hacemos, para Dios es pecado lo que pensamos o lo que maquinamos en nuestro corazón. Entonces, cuando un hombre ve a una mujer y la codicia, o sea, tiene inmoralidad, lujuria en su corazón hacia esa mujer, para Dios ya es un pecado. El hombre dice, pero no lo hice. ¿Sí? El hecho de que no lo haya hecho no quiere decir que no haya profanado su corazón, su mente con pensamientos sucios. Nosotros sabemos que hay adicciones de tipo mental que aunque el hombre no las haga, ya lo están afectando profundamente a él. Te atormenta increíblemente. Exactamente, y es una esclavitud tanto, Mónica, que aunque el hombre no lo haga, son muchos los casos de hombres y de mujeres que no pueden dejar de hacerlo. Sí. O sea, realmente es un pecado tan serio, tan arraigado en el corazón, que genera tanta adicción que aunque las personas quieren dejarlo de hacer, muchas veces no pueden. Claro. Ahí uno ve la maldad de ese tipo de pecado, ahí uno ve la suciedad, cómo tiende a corromper el corazón del hombre y su mente. Entonces, ese es el testimonio que la palabra de Dios nos da, es fornicación, es inmundicia.
para Dios es pecado, para la iglesia debería ser pecado. No solo debemos apartarnos de eso, sino que debemos denunciar esas prácticas de nuestra generación que son abominables. Además, tú lo estabas diciendo hace un momento, somos luz. Y nosotros como cristianos debemos precisamente abogar por ello, por decir no está bien y no tener el miedo, como lo hablábamos en otras emisiones, de sencillamente callar por ser juzgados, porque tal vez no le agrada lo que estamos diciendo. Eso es un llamado muy importante para todos nosotros los creyentes. Y hace un momento tú comentabas que eso había entrado en los santos, en la iglesia. Y yo quiero preguntarte, Pablo, si los cristianos también sufren con este flagelo de la pornografía. Pues como veíamos las estadísticas, Mónica, es obvio que sí. Lastimosamente tenemos en las bancas de nuestras iglesias gente sumergida en la inmoralidad, sumergida en la esclavitud en esta área. Y muchos de ellos están acallados, muchos de ellos están avergonzados, muchos de ellos se sienten como hipócritas porque aunque van a alabar a Dios, aunque conocen a Dios, su vida por dentro terminan odiándose a sí mismos, porque este es un pecado, Mónica, que genera mucha suciedad. En el cristiano este es un pecado que genera mucha vergüenza, es un pecado que contamina, porque ese tipo de pecados, los pecados sexuales, tienen esa característica. Parece ser que Dios dejó que nuestra conciencia fuera muy sensible en esta área, porque Él sabe que esta es una área muy grave. Entonces la conciencia del cristiano cuando peca en estos asuntos se enloquece, le grita, le clama por dentro. Entonces lastimosamente tenemos cristianos en nuestros días viciados a la pornografía y a todo lo que lo acompañan, atormentados. Como decían estos hermanos, las consejerías en relación a esta área son muchas. Casi siempre, Mónica, cuando uno va a encontrar hombres que se le acercan para una consejería y uno los encuentra quebrantados, generalmente tiene que ver con esta área, el área sexual, y más en nuestros días el fácil acceso por la tecnología hacia esta industria está haciendo que muchos cristianos luchen con esos pecados. Ahora, un hermano me decía, hermano, pero ¿por qué yo, siendo cristiano, habiéndome arrepentido, habiéndome vuelto al Señor, todavía vengo con esa área? Y lo que pasa, Mónica, es que cuando una persona se convierte, la salvación, la conversión, el nuevo nacimiento, a veces Él ya produce una libertad de una serie de pecados que traíamos, ¿sí? Se convirtió y no volvió a sentir deseo por tomar, se convirtió y no volvió a sentir deseo por drogarse, pero hay otros pecados que parece que siguen a pesar de que la persona se convierte. Me convertí, pero todavía sigo luchando de pronto con el orgullo. Me convertí, pero sigo luchando de pronto con el deseo de fumar. Me convertí, pero sigo luchando con el deseo de consumir pornografía. ¿Y qué es lo que pasa? Hay pecados que vienen siendo tan arraigados en la mente y en el corazón del hombre que a veces es difícil sacarlos inmediatamente. Entonces a veces uno se encuentra, yo me he encontrado casos, o sea, no solo por lo que veíamos en las estadísticas, sino hermano, bueno, ¿por qué está luchando con eso? No, hermano, pues la verdad, yo cuando tenía 8 años, un día estaba con mis primitos, y mis primitos ya más grandes, y comenzaron a ver esto. 8 años. 8 y lo años. recuerda todavía. Sí, hermano, y para mí eso fue tan impactante que desde ahí me volví un consumidor habitual. Y estamos hablando de una persona que tiene 35 Madura. Años. Claro. Imagínate, entonces una persona que lleva casi 20 años consumiendo pornografía. Entonces cuando esa persona se convierte, sí, el Señor lo hace libre, le perdona sus pecados, le da un nuevo corazón, una mente, pero sin darse cuenta esa persona se va a encontrar que él tiene una esclavitud. Y esa esclavitud no es tan fácil dejarla cuando se ha habituado tanto en el corazón. Entonces, sí pueden haber cristianos que tengan esa lucha y ellos tienen que saber una cosa. Primero, que la salvación o el que se haya vuelto cristiano no los liberta totalmente de las manifestaciones del pecado. Ahí ya no se trata tanto de salvación, sino la otra palabra que ahí uno debe darle a entender al cristiano es
el asunto de la santificación. La salvación es un evento que ocurre una vez y para siempre en el corazón del hombre, pero la santificación es un proceso Sí. que requiere la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo, los medios de gracia que Dios nos da, pero también requiere una disciplina, una diligencia y un esfuerzo en la gracia del creyente. Un compromiso. Entonces, por un lado, tenemos que decirle a esos cristianos que la lujuria y la pornografía no es un pecado omnipotente. O sea, no es un pecado que no se pueda vencer. Él se puede vencer por la gracia de Dios, pero sí requiere un proceso de santificación. Y en el caso donde esto es crónico, en el caso donde es un vicio, un pecado que ya lo está corrompiendo, que lo ha cultivado, que no lo ha podido abandonar, requiere unos medios de gracia para luchar contra eso y vencerlo. Entonces, tal vez una de las cosas más difíciles para el cristiano luchar con este pecado es aceptarlo y confesarlo, porque curiosamente este pecado, como genera tanta vergüenza, Sí, y es tan oculto, porque es que imagínate, si tú tienes un muchacho que toma, el olor te va a delatar. que delata. Si tienes un muchacho que consume droga, los ojos lo van a manifestar. Si tienes un muchacho mentiroso, problemático, en algún momento eso va a salir más fácil a la luz. Pero la pornografía es un pecado oculto, que Sí. se cultiva en el silencio del cuarto, que se cultiva detrás de una pantalla celular, detrás de una pantalla de computador, y que si no sale a la luz, nadie se va a dar cuenta. Entonces uno puede decir, no, pero el muchacho no sale del cuarto, es un muchacho en la casa, Es juicioso, es no sale de su juicioso, habitación. no tiene malos amigos. Sí, Y mira, Mónica, que es silencioso, es callado. Ese es el perfil de un consumidor de pornografía. interesantísimo. Porque esa pornografía tiende a aislarlo. Es una persona que no puede establecer una conversación fácil, no es una persona que le guste estar con los demás. Entonces, sí pueden haber cristianos, los hay, muchos hemos Sí. tratado, pero también hay medios para vencerlo. Además, porque eso es lo que uno puede ver, uno puede reconocer tal vez, no, esa persona es bien, pero realmente, ¿por qué está pasando? Y eso solamente se conoce en lo profundo del corazón. Y así en el caso que estabas conversando hace un momento de este varón que tuvo la valentía de conversarte. Pienso en tantas personas que todavía ni siquiera lo hacen, sino están consigo mismo cargando con toda esta carga tan pesada. Para él, para la persona con la que estuviste, para las personas que todavía no se atreven a denunciar este pecado, ¿cuáles son los medios de gracia que ellos tienen para que puedan luchar contra este pecado? Bueno, Mónica, esa es una buena palabra que tú usas, luchar. Yo le decía hace poco a un hombre lo siguiente, le decía, mira, para tú ser salvo, necesitas acudir a Cristo, aferrarte a Él, y por la gracia de Dios puedes ser salvo, inmediatamente, de una vez y para siempre. Ahora, para vencer este pecado, sí realmente hay una lucha. Realmente podríamos decir que hay una guerra espiritual por la santificación. Y nosotros tenemos medios de gracia para luchar esa guerra. O sea, no estamos solos, Dios no nos ha abandonado. Podemos acudir a Él para vencer este pecado. Y la Biblia es clara en aquellos medios de gracia que tiene el creyente para perseverar en Cristo y recibir la gracia de Cristo para vencer el pecado. El primero, siempre lo primero va a ser la palabra de Dios. La persona necesita mirar con mucha atención las escrituras, conocer las escrituras, porque las escrituras son dadas por Dios para mostrarnos el camino que nosotros debemos andar y ser libres del pecado. La Biblia dice que con qué guardará el joven su camino, sino con guardar su palabra. Entonces Jesús un día le dijo a los discípulos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, que si ellos permanecían en su palabra, conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Entonces la palabra tiene el poder de mostrarnos el camino para ser verdaderamente libres, y por ella nosotros podemos salvarnos de nuestros caminos. Entonces es indispensable que el cristiano pase tiempo en la palabra. Bien. Que el cristiano se sumerja en la palabra, y especialmente él tiene que tener una búsqueda de la palabra en esa área donde él está siendo tentado. ¿Qué quiere decir eso? El cristiano no debe buscar cualquier tema, sino si él tiene lucha con la pornografía, Sí. si él tiene lucha con la inmoralidad,
Él tiene que enfocarse en aquellos pasajes, en aquellos temas de la palabra Así es. que especialmente le muestran a él cómo vencer el pecado sexual. Entonces él debe ir a la palabra y todo material que provenga de la palabra que lo ayude. Los libros, las conferencias, las charlas, programas como estos que hablen de esos Así temas es. para la persona que quiere luchar y vencer la pornografía son cruciales. Yo puedo decir que en la experiencia que yo tengo acompañando personas que han vencido la pornografía, generalmente fue un libro, generalmente fue una serie, generalmente fue un estudio constante de la palabra la que generó que la persona entendiera cómo podía vencerlo. Entonces yo le decía a un hermano, y el hermano me decía, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que dedicarme. Y yo le decía, sí, o si no, ríndase al pecado. Así es. Porque definitivamente en la santidad no hay atajos. Si yo quiero vencer el pecado de la pornografía, yo tengo que leer, yo tengo que estudiar, yo tengo que sumergirme en las escrituras. Yo a veces voy a tener que hacer talleres. ¿Sí? Hay muchos lugares donde se ofrecen talleres para personas que están teniendo problemas en el área sexual. Y todo lo que tenga que hacer la persona en relación de buscar la verdad para vencer por medio de la verdad, debe hacerlo. Entonces, generalmente una de las cosas que más hacen consejería con personas que están luchando con la pornografía es dar una serie de consejos de material que les pueda ayudar. No, léete tal libro. Por ejemplo, el libro de John Owen, La mortificación del pecado, es un clásico de la historia de la iglesia y es un clásico para vencer el pecado de cualquier área. Pero en esta área me parece un libro que toda persona debería leer. Y hablando de esos consejos, Pablo, yo te iba a decir eso, pensando en nuestros hogares, en nuestros hijos, ¿cómo hacer para prevenir? Para Sí. prevenir que entre ese flagelo a nuestro hogar. Ya vamos para allá, Mónica. Sí. Lo que pasa es que hay varios medios de gracia que el creyente tiene y no quisiera pasar sin mencionar lo siguiente. El Adelante, primero por es favor. la palabra de Dios. Lo segundo es la oración. Jesús le dijo a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la oración es otro ingrediente Ok, importantísimo. sí. Necesitamos sumergirnos en la palabra y necesitamos crecer en nuestra vida de oración, porque la oración nos muestra que somos dependientes de Dios. Y esta lucha no se puede hacer alejados de Dios. Si la persona no tiene En una nuestras relación fuerzas, viva y constante con Jesucristo y con el Espíritu Santo, esa persona va a fracasar con el pecado. Si ella fracasa en la oración, va a fracasar en la vida de santificación. Entonces muchas veces el cristiano se expone a la tentación porque descuida su vida íntima con Dios. Entonces necesitamos orar, pero no es esa oración, porque yo hablaba con un hombre que me decía, hermano, pero es que he orado, he ayunado días para vencer ese pecado, pero no hablo de esa oración de que hoy me dediqué a orar para vencer ese pecado, Sí. o para que Dios me librara de ese pecado. Hablo de esa vida de oración constante, que aunque no esté orando por vencer el pecado, como mantengo mi relación íntima con Jesús, eso me ayuda a estar fuerte para ese pecado y otro tipo de pecados. Entonces, como decía John Bunyan, la oración alejará al hombre del pecado, o el pecado alejará al hombre de la oración. Entonces, cultivar una vida íntima, una vida piadosa, una vida de devoción es indispensable, porque en esa medida yo fortalezco mi espíritu, quien es el que me da fuerza para Así vencer es, las Dios de obras de la gracia. carne. Entonces, tengo el medio de gracia de la palabra de Dios, importantísimo. En la lucha con la pornografía, la palabra de Dios es vital. La oración. Bien. Orad para que no entres en tentación. Cuando yo no cultivo esa vida de oración, yo generalmente me expongo mucho a la tentación y a sus pecados. Tercero, en esto que venimos hablando de la pornografía, Mónica, esto también es crucial. Este es uno de los medios de gracia, tal vez en relación a este pecado, más importantes. ¿Por qué? Este pecado se cultiva en lo secreto. Entonces dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Sí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente, Mónica, la lujuria y la pornografía prosperan en lo secreto.
Entonces nada afecta más el pecado que sacarlo a la luz. El poder del pecado. Ahora, no estamos diciendo que si yo confieso mis pecados voy a ser libre totalmente de este flagelo en mi vida. Pero la confesión sincera a Dios y a otras personas me va a ayudar a enfrentar esta tentación de una manera más sincera y más clara. Entonces necesitamos confesar y ser sinceros. Necesitamos pedir ayuda. Generalmente una de las cosas que uno ve del consumidor de pornografía es que lleva años intentando dejarla. El cristiano, ¿no? Y no ha podido. Y sigue intentándolo solo. Eso es una cosa como absurda. Él lleva años, sigue luchando y sigue guardando ese secreto. Entonces, él tiene que vencer. Yo a veces cuando veo a la persona que se acerca a hablarme y como que le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas, él tiene que vencer el miedo de confesar el pecado. Él tiene que estar dispuesto a pasar la vergüenza, porque es mejor pasar una vergüenza y ser libre de ese pecado a no seguir durante años en esa esclavitud. Entonces, como lo dice un puritano, John Trapp, él decía lo siguiente: la confesión es el vómito del alma. Y muchos necesitan vomitar para ser libres de esa indigestión espiritual que están viviendo. Entonces yo le diría a la persona que lleva años y que por su experiencia él no lo ha podido vencer solo, busque ayuda. Busque ayuda e inmediatamente reconozca su pecado y tome una posición de tratar con ese pecado. Y muchas veces eso va a ser confesarlo, claro, a personas que le puedan ayudar. Porque de nada sirve que el jovencito que está teniendo lucha con la pornografía le cuente a otro jovencito que no lo puede ayudar. A su amigo. Sí, a su amigo que tal vez lo tiene, que está en la misma lucha. Tiene que buscar una persona que él sepa que le pueda aconsejar, que le puede guiar y que va a estar con él en los desafíos que él va a enfrentar. En algunos casos, cuando la persona es casada, va a tener que contarlo a su pareja. Bueno, él va a tener que confesar. Palabra, oración y confesión. Eso es bien importante. Otro medio de gracia, Mónica, que Jesús enseñó ahí en Mateo 5:27, cuando él decía que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor córtalo, porque es mejor entrar sin un ojo al cielo y no a la condenación con los dos ojos. Nos muestra la importancia de la santificación y nos muestra que el camino a la santificación tiene un precio. Eso es otra cosa que las personas hay que enseñárseles. Hermanos, que yo quiero ser libre. Hay que preguntarle hasta qué punto. O sea, hermano, si usted viene a mí para que yo le haga una oración y usted salga ya sin ese problema, ese no es el camino. Porque ese es el camino fácil que la mayoría de cristianos quieren. Entonces lleva 20 años consumiendo, adicto, en un pecado ahí oculto, y la persona espera que solo con una oración ya el asunto cambie. No recuerdo el nombre de alguien que decía que solo los locos esperan que las cosas cambien cuando seguimos haciendo lo mismo. Albert Einstein. Einstein era el que decía eso. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que si queremos cambios, tenemos que cambiar. Y aquí Jesús nos muestra que el camino de la santificación es un camino que requiere sacrificios. Él usa una figura literaria que es una exageración. O sea, él literalmente no está diciendo que te quites el ojo o que te cortes la mano. Pero él sí nos muestra con esa exageración que la santidad requiere sacrificios. Y tal vez en algunos casos, cuando uno comienza a consultar y a tratar casos, uno le pregunta a la persona, bueno, ¿estás dispuesto a cortar el internet? ¿Estás dispuesto a renunciar al celular? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu computador? ¿Estás dispuesto a quitar la parabólica de tu casa? El pecado es algo cruel con el hombre, es despiadado, esclaviza. Y como decíamos ahora, esta batalla para el creyente no es una batalla sencilla. Él va a tener que cortar con algunas cosas, él va a tener que quitar algunas cosas de su vida y va a tener que ser radical en algunos puntos. A veces cuando uno habla de pureza sexual, los hermanos dicen, bueno, pero qué radical, hermano. No, más radical Jesús que dijo, quítese un ojo. Sí. Más radical Jesús que dijo, córtese una mano. Entonces, si quieren experimentar un cambio, la persona va a tener que examinar qué áreas de su vida él va a tener que cortar. ¿Dónde él se va a dar cuenta? Bueno, qué momentos él llega a verla,
generalmente con qué aparatos Reconocer. termina mirando, Sí. es en internet, es en esto, es en tal lugar, es con tales personas. Eso va a hacer que la persona tome pasos o decisiones en relación a su a pureza. Randy Alcorn, en un libro, que ese libro es una perla en cuanto a este tema, el libro se llama El principio de la pureza. Sí. Él da un ejemplo que yo muchas veces lo uso cuando estoy predicando y hablando de estos temas, y él da el ejemplo de las rosquillas. Un doctor le dice a una persona: no, tienes problemas de azúcar, no puedes comer más rosquillas, tienes que definitivamente dejar las rosquillas. Y él sale convencido del médico que tiene que dejar las rosquillas. Entonces llega, hace una oración de rodillas: Señor, esta es la última rosquilla que me como. Llama a la iglesia, pide oración. Entra el grupo de los luchadores contra las rosquillas. Pero después él comienza a leer revistas de rosquillas. Prende el televisor y pone el canal de las rosquillas. Va a la panadería donde venden más rosquillas. Se suscribe a una revista que habla de especialidad, las rosquillas. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? La persona va a terminar Comiendo volviendo. rosquillas. Así la gente haya ayunado por él. Entonces, si la persona quiere tener un resultado diferente en su vida, él va a tener que realmente tomar en serio el camino de la santificación, pagar un precio. Y eso requiere sacrificio, eso requiere... Hermano, entonces tengo que sacar el internet de la casa. Sí. Sacrificios. Entonces, bote el celular, bote el televisor. Todo lo que usted pueda hacer por santificación, hágalo por amor al nombre del Señor Jesucristo y por amor a su alma. Entonces, eso sería esos esfuerzos en la gracia de Dios por la santificación. Y lo último, que diría que es un medio de gracia muy importante, es cuide lo que sucede en la mente. Porque en últimas este pecado es un pecado mental. Entonces nosotros no podemos evitar, como decía Lutero, que las aves vuelen alrededor nuestro, pero sí podemos evitar que ellas hagan nido en nuestra mente. Entonces el cristiano que quiere vencer la pornografía tiene que cuidar sus pensamientos, porque los pensamientos generan acciones, generan hábitos, generan carácter. Entonces yo debo, en un sentido, oler mis pensamientos y percibir: uy, esto es inmundo, Señor, guárdame, ponlo bajo tus pies. Siempre yo debo estar cuidando lo que entra a mi mente, porque lo que entra a mi mente es lo que contamina mi corazón. Entonces yo debo ser como un centinela y velar. Eso es lo que Jesús dijo: orar y velar. Velar principalmente lo que estoy pensando, hacia dónde se están dirigiendo mis pensamientos, y ponerlos en la obediencia a Cristo. Entonces esos medios de gracia, cuando las personas los toman en serio, por la dirección del Espíritu Santo y en la gracia de Jesucristo, la persona va a poder vencer, va a ser libre. Entonces, de pronto, bueno, en la confesión podríamos añadirle, a veces es bueno tener personas a las que le rendimos cuentas. Bueno, hermano, tú ya sabes mi lucha. Yo quiero que generalmente cada 15 días me estés preguntando cómo estoy en esta área. Eso es importante. Generalmente me estés acompañando, me estés exhortando, que haya un acompañamiento, porque lo que a veces no podemos vencer solos, Dios nos dio la gracia, de medio de gracia, la comunión del cuerpo de Cristo, y eso nos ayuda bastante. El consumidor, el adicto a la pornografía solitario, difícilmente va a vencer esa área. Porque ahora que te escuchaba, pensaba en eso que estabas mencionando, lo importante de tener a alguien que te ame, que te acompañe, que realmente te ayude a salir adelante y lograr vencer esto, ¿no? Yo creo que eso es clave, porque por uno mismo puede fallar. Y sobre todo, Pablo, me llevó tremendo, y gracias por estos medios de gracia. Para mí resultaron ser muy valiosos. Yo pensé que eran uno o dos, pero tenías varios por compartir. Pero aún así no sé si todavía hayan consejos adicionales para nosotros, padres de familia, para los oyentes que están allí. ¿Qué podemos hacer para evitar que ello entre en nuestro hogar? Estos medios de gracia son preciosos, pero tenemos consejos adicionales que podamos usar. Sí, esa pregunta que tú hacías de la familia ahora, Mónica, es una pregunta importante. Cuando Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación, yo creo que no solo está hablando del plano individual, sino eso involucra muchas veces el plano familiar. Aún en el ambiente de la iglesia nosotros debemos estar orando y velando para que no entren ciertas tentaciones. Ahora, por más que los padres no quieran aceptarlo, Mónica, esto tal vez es uno de los más grandes desafíos que van a tener sus hijos, hombres y mujeres.
Yo he tenido papás que me dicen así, Mónica, mis hijos son tan juiciosos de hombres y mujeres. Y después estar en un ambiente de consejería, escuchando a la muchacha o escuchando al muchacho, desesperados, luchando con pensamientos de homosexualidad, luchando con pensamientos de perversión por la pornografía. Yo pienso que uno de los peores problemas que tiene la familia en estos asuntos es la ingenuidad de pensar que eso no va a llegar a su casa. Tal vez, tampoco quisiera ser un profeta de mala muerte, tal vez ya llegó. Porque generalmente son pocos los lugares donde todavía no hay acceso a internet. Pero hoy en día, desde un celular, Claro. antes era un computador, pero hoy en día los celulares son inteligentes, tienen acceso ilimitado a el internet. Entonces a veces los papás piensan que bueno, no, mi casa está segura porque yo tengo cámaras a la entrada, tengo una puerta grande, seguridad, pero si hay acceso en su casa a internet, realmente él debe tomar medidas porque si no, él va a exponer a la tentación a sus propios hijos, como él mismo Claro. o como ella misma. Entonces, un consejo gratis, no vamos a cobrar por esto, un consejo gratis, que si las personas, sí, que si los papás lo toman en serio, pueden estar librando el alma a sus hijos. El internet no debería ser libre en sus hogares. Sus hijos no deberían tener acceso a internet libre. El internet debe ser vigilado y limitado. Si usted abre el internet sin cuidado y sin vigilancia, como papá y como mamá, está pecando contra sus hijos. Y los está exponiendo a una realidad muy seductora. Porque es que no es que se aparece el diablo así, se aparece una mujer. Claro. Y se aparece una mujer bonita, con un cuerpo atractivo, con una música de fondo. Y eso prácticamente para un niño, un muchacho que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, va a ser una tentación casi inevitable. Claro. Si es una tentación para el cristiano maduro, imagínate un joven. Por supuesto. Imagínate un niño. Entonces, nada de internet, por ejemplo, en una casa, en lugares ocultos. Nada de internet en el cuarto, nada de celulares en el cuarto con acceso a internet, nada de computadoras en el cuarto. Todo visible, a la vista de todos y controlado. A veces yo me he visto, esto es muy triste, Mónica, de verdad que es que yo hablo de esto no solo desde el asunto de estudiarlo, sino es que yo lo he visto. El papá llevó 15 años al niño a la iglesia. Cuando llegó a los 17, 18 años, el muchacho salió con una cantidad de cosas. El papá, ¿pero de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? El chico a los 7, 8, 10 años ya había entrado a los lugares que el papá ni se imaginaba. Porque es que hoy, con un clic, tu hijo puede entrar al peor de los peores. O sea, imagínate el peor lugar de la ciudad, Mónica. Sí. El peor, o sea, que tú pasas, no sé, aquí sería como el barrio Santa Fe, aquí ya son arras que tú pasas por ahí y tú te escandalizas de lo que ves en el semáforo. Imagínate entrar ahí. Eso no es lo peor de lo peor, pero internet te puede llegar a lo peor de lo peor. O sea, si tú no quisieras que tu hijo pase por ese barrio, internet lo puede llegar a lugares peores. Y definitivamente no podemos negar que aunque el internet puede ser usado para buenas cosas, sí, la tecnología y la red abrió en dimensiones incalculables esta tentación para los hombres. Entonces, como siempre le digo a los papás, que el partido se juegue en su campo. Los papás deben controlar, velar, estar muy pendientes. Porque Satanás, dice la palabra, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué tengo que hacer tareas? Bueno, vas a usar el internet cuando yo esté y para hacer las tareas. Además, para ¿Qué es que yo quiero tener un celular? Como yo me uno al consejo que dio Miss Catherine Dan en un encuentro de familias que le preguntaban que a qué edad debería darle un teléfono inteligente a sus hijos. Y ella dijo, cuando se casen.
Yo pienso Wow, que ya lo entrego con celular. jóvenes, niños no deberían tener acceso ilimitado. Ahora, si usted quiere, hay filtros. Yo conozco familias que usan bastante filtros de control parental para que los celulares, los computadores, las tablets no entren a cierto lugar y para que haya un control directo, que mi hijo está entrando, yo estoy viendo a dónde está Yo entrando. sé qué está haciendo y Yo, dónde que está mi hijo está navegando. yendo a dónde está navegando. Si ellos no tienen ese tipo de control, están exponiendo el alma de sus hijos. Entonces, realmente si yo le quiero un consejo a los papás, vigilen. Preferiblemente, yo puedo decir por testimonio que mi hija no se murió porque no tuvo acceso a internet libre durante 18 años. No, Bien, no se traumó, allí está. no sufrió, no. Y cuando lo usa, siempre lo usó sabiamente, siempre le enseñamos para qué usarlo, en qué tiempo usarlo y con control. Y siempre estuvimos pendientes, ¿sí? Hay que tomar medidas, hay que ser sabios. El necio ve el peligro y pasa y lleva el daño. El sabio se aparta. Mónica, yo he visto niños que eran tan inocentes caer en cosas tan perversas de familias cristianas. No estoy hablando de familias incrédulas, porque los papás eran muy ingenuos. A veces el papá es Claro, muy mayor y el muchacho le lleva ventaja en la tecnología, el muchacho conoce más que el sabe papá. borrar el historial, sabe meterse por acá, sabe meterse por acá, sabe meterse por acá. Entonces es una necedad no velar en esta área. Entonces yo les diría, tomen en serio. Ellos pueden pensar, uy, ese tema ¿para quién? Bueno, eso que hemos hablado hoy Sí. tal vez va a ser para alguien más cerca de lo que se imagina. Randy Alcorn en un libro dice, hablando de estadísticas de la familia, el 86% de los hijos de los creyentes a los 18 años abandonan su fe para no volver atrás. 86%. 86%. Y muchas veces porque no se, pues claro, no se enseñó, no se corrigió, no se guardó y se expuso la mente de los muchachos. Cuiden no solo el internet, cuiden los amigos, la familia, velen y tomen en serio esta área. Podría decir más cosas, les animaría de pronto a ver más enseñanzas que tenemos sobre estos temas, a leer más, pero ya estamos llegando al fin de nuestro Sí, tiempo. eso estaba mirando 8:29 de la noche y aquí hay un comentario que dice que este es un pecado muy peligroso y adictivo ya que se hace a escondidas todo lo que conversamos y cierra tal cual con lo que estás diciendo tú, Pablo. Y hoy en día se llega a esto con un solo clic. Sí. Entonces es reconocer, Pablo, y a todos los oyentes también, porque hoy en día en las habitaciones es tan fácil el acceso al computador, al televisor, internet, Y y que lo a estamos veces tú no estás permitiendo. buscando, a veces tú puedes estar en una página de noticias, leyendo algo. A veces un día yo estaba con la casa del hermano Gino, lo que los conocen, y él estábamos publicando algo de videos de Sí, cristiano cuando nos aparecieron así unas imágenes así, boom, boom, de frente. bombardeando. Sí, es algo que no es pasivo, el diablo no es pasivo, el Y no diablo está elige, ¿no? buscando a quien devorar. Y hay una gran tentación en esta área, queriéndonos corromper, esclavizar, alejarnos de Jesucristo, porque el pecado trae muerte y la muerte es separación de Dios. Pablo, esta información que has compartido, que hemos compartido todos, es de gran valor. Y de Sí. igual manera quiero agradecerte a ti y a todos los oyentes también por este tiempo de conexión tan valiosa, por contar con la presencia de todas las personas que estuvieron allí conectados. Y en definitiva, Pablo, agradecerte a ti como siempre tu bonita disposición y ese compartir de palabras y sabiduría. Amén, Mónica. Pues damos gracias al Señor. Recuerdo una frase y con ella quiero ir cerrando. Alguien le preguntaba a alguien que había consumido pornografía por muchos años que si él era libre de este pecado. Y él dijo, no, yo llegué a ser libre, pero no sano totalmente. Le preguntaban, ¿cómo así? Yo siento que el Señor me dio la victoria, pero siento que es un enemigo que todavía tengo cerca. Claro. Aún aquellos que el Señor nos ha dado la gracia para vencerlo, no podemos jugar con el pecado. Es un enemigo que siempre tenemos cerca. Todos los medios, medidas que podamos hacer para huir de la fornicación, como dice la palabra, hagámoslo, tomemos en serio la santidad, amemos a Cristo, amemos nuestra alma, amemos la pureza, amemos nuestras esposas, amemos Así nuestras es, así familias. es.
Y bueno, el Señor bendiga este tema, Mónica. Un tema realmente que por Claro. dentro uno siente muchas cosas Y porque quisiera hablar más, ¿no? ha Quisiera visto, hablar sí, son más. de esos temas que no son ajenos a nosotros, sino que hemos visto los efectos de esta realidad. El Señor ayuda a las iglesias, ayuda a aquellos que pastorean, que sirven, que enseñan, porque estos son temas que más en un tiempo como esto tenemos que considerarlos de frente, no podemos meter la cabeza por De debajo de la agua arena, tibia, sí. como si eso no existiera, como si no estuviera sucediendo. Yo veía estadísticas, yo decía, a mí me daría miedo hacer una estadística en la iglesia Así nomás. por el asunto, pero el Señor nos Claro. dé sabiduría para... Yo tengo una pregunta pequeña. En los comentarios hablan del libro de El principio de la pureza, que es muy recomendado. ¿Eso lo encontramos en Tesoros Cristianos? Sí, ese lo encontramos en Tesoros Cristianos, es de Randy Alcorn, también se consigue en CLC, en las librerías cristianas aquí, es un libro muy bueno. Recomendado entonces. Sí, hay libros que son muy buenos, que realmente en esta área nos pueden ayudar. El que yo decía, La mortificación del pecado de John Owen, La tentación de John Owen, John Piper tiene Sexo y la supremacía de Jesucristo. Hay mucho material, Qué bueno. documentales, enseñanzas en video que hablan de este tema. Yo creo que tengo varias enseñanzas sobre estos temas que la gente podría también consultar en nuestro canal de Tesoros Cristianos. Bueno, Pablo, pues ¿quieres despedirte? Unas últimas palabras para la audiencia antes de cerrar el programa. Bueno, el versículo que mencionaba ahora tal vez es un buen versículo. Huid de la fornicación. Hay cosas que no debemos enfrentar, hay cosas que debemos huir. Por el bien de nuestra alma, por el bien de nuestra vida cristiana, nuestro ministerio, nuestra familia, hay cosas con las que necesitamos huir. Y la industria de la pornografía es una cosa que debemos huir, porque tiene unos tentáculos impresionantemente Bien. fuertes. Muchísimas gracias nuevamente para Bueno, ti. Mónica, a ti también y a todos los que nos oyen, una feliz noche. Claro. De igual manera, gracias a todos ustedes los oyentes que estuvieron conectados el día de hoy con nosotros. Gracias al director William Sabogal de Emisora Clásica Radio. Y recordarles que todos los jueves de 7:30 a 8:30 estamos aquí en el programa Radio Noches de Esperanza en esta nueva temporada.